Muy buenas tardes a todas las personas que de una u otra manera siguen esta página de Biodecodificación San Juan. Esta tarde continuando con una serie de conferencias que tiene como objetivo poder informar a la población, a todas las personas interesadas en esta nueva ciencia, cómo podemos biodecodificar algún síntoma o alguna enfermedad e incluso algún comportamiento. Siempre empiezo estas conferencias hablando acerca de lo que significa la biodecodificación. Sé que es una palabra nueva para todos ustedes, pero ya se está esbozando en muchísimas personas, incluso dentro del ámbito médico y el ámbito general. La biodecodificación te propone encontrar, justamente como la propia palabra lo dice, encontrar el código, el mensaje oculto detrás de cada síntoma o de cada enfermedad. La manera en que nosotros vivimos las situaciones actualmente generan en nosotros un sobreestrés, siempre y cuando lo viva la persona de esa manera. Y ante la presencia de algún sobreestrés por alguna situación que podemos vivir en nuestra casa, en el trabajo o en cualquier otro ámbito, nuestro cerebro recurre a un programa que generalmente ya estaba grabado en las vivencias de nuestra niñez o adolescencia y que hace que actuemos hoy de una manera determinada ante esta situación. Cuando esta situación o la vivencia que tenemos nosotros sobrepasa un límite, nuestro cerebro lo ve como un consumo excesivo de energía. Nuestro cerebro se encarga de todas nuestras funciones vitales. Si a esto nosotros le añadimos un sobreestrés, nuestro cerebro lo ve como una fuga de energía, un desgaste de energía. Entonces, la manera que tiene nuestro cerebro de avisarte de esa fuga de energía es a través de un síntoma, de alguna enfermedad o de algún comportamiento. Ejemplos, tenemos toda la diabetes, la artritis, la artrosis, la leucemia, los distintos tipos de cáncer, la celiaquía, las alergias. Todas estas son señales, son mensajes que nos dicen algo a través de ese código, el cual nosotros tratamos a través de la biodecodificación de poder esclarecer, de traducir ese lenguaje o ese mensaje que ya está diciendo algo con el síntoma. Generalmente nosotros no lo podemos reconocer en el primer intento. Entonces esta ciencia nueva, justamente a través de los estudios del doctor Rick Hammer, que se basó en la observación clínica, en tomografías computadas, él pudo determinar qué tipos de conflictos biológicos están detrás de cada síntoma o cada enfermedad. Esto lo pueden buscar fácilmente en Google. El doctor Rick Hammer, la nueva medicina germánica, se llama la ciencia que él descubrió. Entonces, hay un síntoma. Detrás de ese síntoma hay una manera emocional que nosotros tenemos de vivir una determinada situación. Detrás de esa manera de vivir hay un niño o un adolescente que tuvo vivencias, que lo marcaron, y ahí se determinó el programa. Entonces nosotros lo que hacemos ahora, ante una situación de estrés o una situación difícil para nosotros, es copiar, ¿no? Son eventos fotocopia de aquel primer evento que hemos vivido. O sea, tenemos un programante que ya hemos vivido, un miedo, una separación, una ruptura, una ofensa, una pérdida, una desvalorización que ya vivimos, y hoy tenemos un desencadenante, algo que nos hace rememorar la misma emoción. Por lo tanto, tenemos un síntoma o una enfermedad actual. ¿Por qué a veces existen lo que la medicina convencional llama enfermedades crónicas o congénitas? Porque definitivamente no se encuentra solución a ese conflicto. Entonces podemos tener una situación de conflicto permanente, vivir muchos años y no darle una solución, o vivir de manera permanente enfrentados a ese conflicto, lo cual se traduce en nuestro cuerpo en una enfermedad crónica. Hammer también hablaba acerca de las enfermedades genéticas, y en la biodecodificación se menciona que no existen las enfermedades congénitas como tal. Lo que se hereda no es la enfermedad, lo que se hereda es la
es la información, es la manera como nuestros padres, nuestros abuelos se han enfrentado a situaciones similares a las que hoy nos enfrentamos. O sea, es un programa. Usamos ese mismo programa, por lo tanto nosotros desencadenamos esa enfermedad siempre y cuando nos expongamos a esa situación de sobreestrés que vivimos actualmente. No quiero marearlos tanto, hablar con tantos términos técnicos. Yo quiero que esto sea entendible, que todos lo puedan comprender. Por eso hemos hecho a través de esta página de Facebook como un llamado a la población, a través de sus propios síntomas, poder ir decodificando, no de manera ideal, porque lo ideal sería estar acá en una consulta frente a frente, una consulta que tiene una duración aproximada de 1 hora, mediante técnicas y en la ciencia, en la nueva medicina germánica, tratamos de que la persona haya el conflicto, ¿no? El programante, aquella vivencia de niño o adolescente que marcó un determinado camino en su vida y la situación por la que hoy está desencadenando algún síntoma, alguna enfermedad, algún comportamiento también, por ejemplo, ansiedades, depresiones, ataques de pánico, lo que la medicina cataloga como enfermedades mentales. También son programas que tienen un código y que es necesario hallar si justamente queremos poner fin a ese programa, darle una solución definitiva para así lograr una vida más plena, ¿no? No es que desmerezcamos ni vamos en contra de la medicina convencional, al contrario, siempre ante cualquier enfermedad siempre es bueno acudir a un médico, porque igual también la biodecodificación trabaja mejor en base a un diagnóstico. En un diagnóstico es más, la biodecodificación se hace más exacta, ¿sí? Y siempre la biodecodificación se basa en síntomas, ¿no? Síntomas que la persona tiene, que se da cuenta y que justamente es lo que buscamos nosotros. Entonces, cuando la persona haya el código, entonces ya entiende el porqué de su enfermedad. Ya su enfermedad tiene un sentido. Ya mi dolor de huesos tiene un sentido, ya mi diabetes tiene un sentido, ya mis arritmias, las migrañas, cualquier enfermedad. Ya la persona lo vive con menos estrés. Y ese es el primer paso, porque la persona entiende que su enfermedad se debe justamente a una manera que ella tiene de enfrentarse a situaciones o de vivir emocionalmente alguna situación que está viviendo actualmente. Eso es lo que buscamos en una consulta de biodecodificación, poder darte una herramienta, poder ayudarte, porque acá lo que proponemos justamente es que usted, la persona que viene al consultorio, es el jefe de este proceso de sanación, es la persona que tiene que tomar las decisiones, es la persona que tiene que tomar el volante de sus emociones, nadie lo va a hacer por ella. Por eso nosotros siempre hablamos de la intención, ¿no? La intención tiene que ser muy fuerte en la persona para poder entender, e incluso puede llegar a ser un poco controvertida todas estas nuevos conocimientos, pero justamente la idea es poder informar a través de estas conferencias, animarlos a buscar en internet información de nueva medicina germánica, biodecodificación, que cada uno de ustedes llegue a sus propias conclusiones, y justamente a través de la biodecodificación, que es lo que propongo yo, a través del Instituto Argentino de Codificación Biológica, es que cada uno se dé cuenta a través de su propio síntoma o su propia enfermedad que estas cosas son así. A ver, la biodecodificación no se trata de convencer a nadie, así no funciona la biodecodificación. Cada persona se va dando cuenta a través de su propia enfermedad que realmente nuestra biología tiene un modo de comportamiento específico, tiene programas, ¿no? Siempre y cuando estos programas salen a la luz, porque hay un desgaste de energía, hay una fuga de energía que justamente nuestro cerebro nos propone resolver, un conflicto no solucionado que se manifiesta en nuestra biología. Entonces, empezando a contestar algunas preguntas, la idea de esta conferencia es hacerla todos los viernes, así que el síntoma de alguna persona que yo hablo, obvio que muchos de ustedes van a sentirse identificados.
La idea es tratar de abarcar la mayoría de síntomas posibles, lo que ustedes me vayan proponiendo a través de la semana y poder ayudarlos, ¿sí? Por ejemplo, Graciela y Beatriz, que en la semana me habían preguntado acerca del desprendimiento de retina y retinosis pigmentaria. Todas las enfermedades o síntomas que tienen que ver con la retina siempre hablan de un conflicto de miedo en la nuca, miedo a que te pase algo, ¿no? Miedo a que, a ver, ejemplos, miedo a que mi esposo no consiga un trabajo, miedo a que algo pase, que mi hijo no ingrese a la universidad, miedo a que me echen del trabajo. Siempre es como un miedo en la nuca, es como el animal en la selva que escucha ruidos permanente atrás suyo y siempre está pendiente de que no aparezca algún cazador y lo mate. O sea, como que el miedo lo tenemos permanentemente en nuestra cabeza, miedo a que pase algo, miedo a que pase algo. Entonces, cuando vivimos este miedo, sobrepasa un límite de estrés, nuestro cerebro manda la orden a la retina. En este caso, primero produce una ulceración de la retina en la fase de conflicto activo, o sea, en la fase del estrés, cuando estamos viviendo ese sobreestrés, ¿sí? Produce una ulceración de la retina que ya esa fase activa ya produce a veces disminución en la vista u otros síntomas que se pueden percibir, ¿no? Cuando se da solución a este conflicto, cuando en cierto sentido le hallamos una solución o descansamos de ese conflicto, nuestro cerebro entiende que tiene que entrar en fase de reparación, es donde se produce el edema, y por lo tanto en ese momento si vivimos el conflicto permanentemente, se puede producir un desprendimiento de retina y una retinosis. Tiene que ver mucho entonces con el miedo en la nuca, miedo a que algo pase, a que se vaya mi hijo, alguna situación que estamos permanentemente teniendo miedo a que pase. ¿Cuál es el sentido biológico entonces de una retinosis pigmentaria, un desprendimiento de retina? Justamente hacer invisible aquello que tanto tememos, ¿no? Esa es la solución que encuentra nuestro cerebro ante ese sobreestrés que generamos por esa situación de miedo. Entonces, en una consulta buscamos cuál fue la piedra que cayó mal, por el cual hoy está desencadenando ese síntoma, ¿no? Y si el síntoma lo tienes hace muchos años, como me lo mencionó Beatriz, es que el conflicto está y nunca se termina de resolver. Estás años y años y años teniendo miedo siempre a que pase algo y tu subconsciente en tu cabeza como que no le das una solución. Entonces el cerebro encuentra la solución, cuál es justamente una retinosis, justamente para que no veas aquello que tanto temes. Ese sentido biológico. Entonces la solución sería poder hallar el conflicto, ¿no? que el programante y el desencadenante, que hoy esta situación que todos los días estás viviendo, o llegas a tu casa o alguien viene, alguien te dice algo, es el miedo constante que estás viviendo que no te deja dar término a ese programa de la retinosis o el desprendimiento de retina. En los dos casos siempre tiene que ver con el mismo conflicto. Cuando hallamos el conflicto, cuando tomamos conciencia de cuál es el conflicto, nuestro cerebro entiende que ya está la solución. Entonces nuestro cerebro mismo se encarga de darle una solución a ese programa, los síntomas mejoran y por lo tanto tu salud va a mejorar. Tenés que repetirte siempre: me siento seguro, estoy protegido. Ahí, en la solución del conflicto, la biodecodificación propone tomar conciencia del conflicto, ¿no? Para darle una solución, porque ya sabes por qué tenés una retinosis, ya sabes por qué tenés un desprendimiento de retina. Hay otras áreas de las terapias alternativas que también te pueden ayudar, pero siempre y cuando se ubique el conflicto, se tome conciencia del conflicto, ¿no? Entonces, a partir de ese momento nosotros podemos tomar mejores decisiones, porque se trata justamente del conflicto de tu vida, de aquello que no te deja ser, de aquello que te frena tu esencia, de aquello que no te permite ser feliz, porque todos hemos venido a ser felices. Si hay una necesidad inconsciente de no ser feliz, bueno, también es otro programa, de eso ya hablaremos después.
Espero haber contestado sus preguntas, Graciela y Beatriz, y las invito a una consulta donde profundizaremos más sobre este tema. Muchas personas me preguntan sobre el tema de la tiroides, que es muy común también el hipotiroidismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tiroides, con nuestra glándula tiroides, tiene que ver con el tiempo, ¿no? En el caso del hipotiroidismo tiene que ver con la lentitud. En algún momento hemos sufrido el shock conflictivo, el evento inesperado de que no han valorado lo que nosotros hicimos con nuestro tiempo, y de alguna manera eso nos generó un estrés. El cerebro encuentra la solución justamente en bajar los niveles de la tirosina, porque ahora vas a hacer las cosas más lentas, porque cuando las hiciste a tu tiempo, las hiciste bien, algo pasó. Alguien jugó con tu tiempo. Entonces es un sobreestrés muy grande que hace justamente que tus valores del hipotiroidismo se mantengan bajos. Porque de alguna manera hoy, como repito, si hoy tenés una enfermedad, es porque hoy estás rememorando aquella misma emoción que cuando la piedra cayó mal. Si le hubieses dado una solución no tendrías hipotiroidismo. Si tenés hipotiroidismo es porque hoy seguís rememorando ese mismo conflicto, que tiene que ver con que usaron mi tiempo, puse mi tiempo en algo y al final no funcionó. ¿Qué situación? Se puede encontrar muy fácil en el sentido de ayer cuando empezó todos estos síntomas, ¿no? Previo al inicio de tus síntomas, ahí está el DHS, ¿no? Como lo dice la medicina germánica, el conflicto inesperado, dramático y sin solución que viviste. Entonces, también hablamos de la tiroiditis de Hashimoto. Aquí también, aparte del conflicto con el tiempo que vivimos, también hay un conflicto de impotencia e injusticia. Pero todo tiene que ver con el tiempo, con tu tiempo. Entonces, buscar el conflicto inicial y hallar justamente la situación que hoy te hace vivir de nuevo esa misma emoción. Entonces, vos relacionando esas dos cosas, hallás la solución del conflicto. Entonces, tu cerebro va a entender que no es necesario seguir con este programa. Ya entendiste tu sufrimiento, eso que no te deja dormir. Entonces los síntomas se tienen que regularizar con el tiempo, siempre y cuando no recaigas en la misma emoción, en el mismo conflicto. Por eso justamente en una consulta abarcamos todos esos temas, y damos una herramienta útil para poder sobrellevar y trascender incluso esta enfermedad. Marcela me habla de prolapso en la válvula mitral. Ya, la válvula mitral vendría a ser la válvula que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿no? Lo que se refiere al endocardio. Siempre tiene que ver todo lo que es lo que deriva del mesodermo, que en este caso la válvula mitral, tiene que ver con conflicto de desvalorización en el corazón. ¿En qué sentido? Puede haber, por ejemplo, un familiar que sufre alguna enfermedad del corazón, una angina de pecho, tuvo un infarto. En algún momento de tu vida hubo ese DHS, ese impacto emocional, o en ti misma, ¿no? Fuiste al médico y el médico te dijo, mire, tiene un problema en el corazón o tiene esta enfermedad. Entonces tu conflicto es una desvalorización. O sea, dijiste, uy, en el corazón ya no valgo nada, mi corazón no vale. Ese es tu conflicto, ¿no? Encontrar en qué momento se programó y si hoy sufrís todavía de esta enfermedad es porque hoy seguís encadenando esa misma emoción. Siempre cuando este conflicto dura mucho tiempo en la válvula, incluso a veces se forman cicatrices, pero bueno, eso ya es un tema médico, que hacen justamente que falle, ¿no? Que no funcione correctamente la válvula mitral. Repetirte todos los días, tengo confianza en que mi corazón funciona bien, para de alguna manera volver a revalorizarte y que tu corazón está funcionando bien, ¿sí? Más allá de ese síntoma, pero ese síntoma viene a avisarte que justamente estás viviendo esa desvalorización, aunque suene como una contradicción, pero justamente lo que prima acá es tu emoción, de forma en que tú estás viviendo esa enfermedad de algún familiar tuyo que viviste, un infarto de alguien, una angina de pecho de alguien que querías mucho.
y que vos lo viviste como tuyo, ¿no? Entonces, y te desvalorizaste por esa situación. Marcela, te invito, cuando gustes, a una consulta, podemos incluso profundizar más en esta situación, ¿no? Espero haberte satisfecho tu curiosidad acerca de tu síntoma. Estela Maris me habla de la formación de cálculos renales. Es muy común la formación de cálculos renales. Cálculos renales, riñón, conflicto con los líquidos. Los líquidos puede ser incluso lo que representa, por ejemplo, el dinero, ¿no? Puede ser leche o un problema con agua también. Hammer menciona en uno de sus libros un caso muy conocido, ¿no? Incluso que llegó hasta los tribunales allá en Europa, acerca de una niña que estaba en un bote y de pronto el bote inflable, y de pronto el bote se pincha y la tía de esta niña empieza a gritar que nos vamos a morir, nos ahogamos, y esa niña, eso fue suficiente para generar un conflicto con líquido de esa niña, por lo cual hizo un tumor renal. ¿A qué me refiero? Formación de cálculos renales, algún problema con líquido, alguna fuga de agua que no solucionas en mucho tiempo, alguna fuga de dinero, todo lo que represente el líquido puede ser eso también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vivimos permanentemente mucho tiempo este conflicto, como que le damos solución, volvemos a la fase activa, le damos solución, volvemos a lo mismo. Ese proceso de ida y vuelta hace que justamente las células de riñón se degeneren y se vuelven a formar, se degeneren y se vuelven a formar. En ese transcurso, en ese proceso se forman los cálculos, o la arenilla, o la piedra, que se va juntando justamente en determinada zona. Y cuando llega la hora de eliminar esa arenilla, esos cálculos, cuando prácticamente se da solución a este conflicto, es cuando aparecen los cólicos renales. Mucha gente habrá pasado por esa situación. Bueno, el cólico renal vendría a ser ya una fase de curación de un conflicto con líquidos. O sea, cuando tuviste el cólico renal significa que ya solucionaste. ¿Qué solucionaste una semana atrás, unos días atrás? ¿Qué solucionó en tu vida? Entonces podrás identificar bien a qué conflicto de líquidos te estás enfrentando. Eso va a hacer que vos te prepares porque es muy probable que vuelvas a vivir esa situación. Hablo en general de todas las enfermedades. Cuando uno sabe por qué estuvo enfermo, por qué pasó lo que pasó, entonces la próxima vez que te enfrentes a esa situación va a ser distinta, porque ya la vas a afrontar con conocimiento, ya vas a saber qué te pide tu propia biología que hagas, ¿no? Que tomes decisiones, que actúes, que hagas algo. Por eso la biodecodificación es, en ese sentido, particularmente apasionante, porque nos invita a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y poder tomar mejores decisiones. Estela, espero haberte podido responder de la manera que esperas, si no también te invito a una consulta. La fibromialgia. A ver, acá en San Juan hemos hablado con muchísimas mujeres, sobre todo, que tienen fibromialgia. Músculos. Dolores, su mismo nombre lo dice, fibromialgia, dolores musculares, recurrentes, permanentes, agudos. La fibromialgia es una suma de varios conflictos, no solamente de uno, son varios conflictos lo que ve la persona. Pero al tratarse de músculo, lo que prima acá siempre es un conflicto de impotencia en el movimiento. Debería haber hecho algo, no debería haber hecho eso. Es la mujer que siempre es ese conflicto de ella. Debería haber hecho otra cosa, debería haber ido, debería haber visitado, no debería haber permitido tal situación. Entonces ahí hablamos otra vez de un DHS. ¿En qué momento cayó la piedra mal? ¿En qué momento te quemaste con leche? ¿Cuál fue ese DHS? Es lo primero que hacemos en la biodecodificación, en el caso de, por ejemplo, de la fibromialgia, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, los síntomas empiezan, los dolores musculares. También hay que ver qué grupo muscular especialmente te está doliendo, porque el grupo muscular también a mí me dice de un conflicto de impotencia específico. Pero todo para ayudarte a vos, al paciente, a que encuentre su conflicto. Conflicto de impotencia. Entonces,
También hablamos de una desvalorización según la localización de los dolores, ¿no? Son brotes agudos. La fibromialgia me indica que la persona vive muy intensamente ese conflicto de manera aguda, permanente. Si sigues con la fibromialgia, significa que no le has dado una solución permanente. Hay situaciones en tu vida que hoy justamente te plantean volver a sentir lo mismo, el miedo de que otra vez te equivoques en el movimiento. Porque la fibromialgia, ¿cuál es el sentido biológico de la fibromialgia? No hacer, quedarte quieta, no puedo hacer nada, no me puedo mover. Justamente esa es la solución. Es la solución a ese conflicto que has vivido. Porque te equivocaste alguna vez en el movimiento, en hacer algo o no hacerlo. Entonces, tu cerebro da una solución justamente con la fibromialgia. Pero acá se trata de que vos te des cuenta cuál es el conflicto. Porque en tu cerebro no tiene otra manera de avisarte. Entonces, tomar conciencia de ese conflicto, de que ese día a día que estás viviendo, ¿qué pasa? ¿Dónde estás haciendo ese mismo estrés? Cuando localizamos eso, entonces la fibromialgia se te tiene que ir, ¿no? Cuando ya hallamos la solución al conflicto, acá en tu cabecita, es la solución al síntoma. Recordad que ya había mencionado en conferencias anteriores que los síntomas o las enfermedades se dan en 3 niveles, ¿no? En nuestra psique, ¿no? En nuestro cerebro y en el caso de la fibromialgia en tus músculos. La enfermedad fibromialgia se da en los 3 niveles, entonces la solución siempre se da en los 3 niveles, no solamente tomando una pastilla para el dolor muscular. Se te va a pasar, pero la enfermedad va a seguir porque tenés que resolverla en tu psique, ¿no? Inmediatamente en tu cerebro y en tus músculos. Pero ¿cómo se hace eso? A través justamente de la solución del conflicto. ¿Sí? Fabiana y Alejandra me hablan de lupus. A todas las personas que tienen problemas con la piel en general, ¿no? Siempre hablamos de un conflicto de separación. Es como si nosotros tuviéramos a una persona pegada a nosotros y la arranchan de nosotros. Entonces siempre va a haber sintomatología de la piel. La zona de la piel también me dice mucho acerca de qué conflicto específico aqueja a la persona. Pero en el caso de lupus hablamos de un síntoma en la piel sumado a otro conflicto de prófugo. Nosotros en la nueva medicina germánica le decimos síndrome, que a esta separación aparte tenemos un conflicto de sentirnos como en el desierto, de sentirnos desamparados. Entonces eso hace que la sintomatología de la piel en este caso sea más evidente o más activa. Entonces en la persona con lupus hay que hallar primero ese conflicto de separación, ¿no? Y ese conflicto de prófugo que generalmente afecta a los riñones y que hace que justamente que el lupus sea más dramático, si se vale la palabra, como un síntoma de la piel. Siempre hay una separación, ¿no? Igual que en la psoriasis. En la psoriasis hablamos de 2 conflictos, no un solo conflicto, 2 conflictos de separación. Uno en fase activa y otro en fase de reparación. Son 2 conflictos que la persona está viviendo. Entonces, cuando una persona viene con un síntoma a la consulta, ya el síntoma me está diciendo